preliminares que teníamos. Entonces el día de hoy vamos a entrar a ver parte del programa ya. El programa, de acuerdo a su norma, ¿tienes un file? Entonces una diapositiva. Hoy día, de acuerdo a su norma, en su file ustedes tienen el anexo 6, ¿cierto? Todos tienen el anexo 6. Ok. Hoy en el anexo 6 vamos a ver un punto muy importante que se denomina asociado de negocio. Vamos a hablar del famoso asociado de negocio. En este tema del programa OEA, me van a disculpar con la voz porque estoy un poquito gripada. Con el tema del programa OEA, ¿se acuerdan que en la clase pasada estuvimos revisando y hablábamos de un exportador y hablábamos de un importador, ¿cierto? Al hablar de un exportador y hablar de un importador, decíamos que la mercancía pasaba de un punto al otro punto, ¿correcto? Y en esta cadena de comercio exterior intervienen una serie de actores. Es decir, para llevar la mercancía del punto A al punto B, necesitamos la participación de diferentes entidades, organismos que nos van a ayudar a llevar la mercancía. ¿A quién tenemos? Por ejemplo, en exportación. ¿Se acuerdan que hicimos nuestra clase, mini clase de Incoterms? ¿Ya? ¿A quiénes teníamos? Al transporte. ¿Al transporte internacional o al transporte local? Al transporte local que nos va a llevar la carga al puerto, ¿verdad? También tenemos aquí al transporte internacional. Pero, ¿a quién más tenemos? Al almacén, muy bien. Al almacén, que es donde la mercancía queda resguardada en tanto espera su proceso aduanero. ¿A quién más tenemos? Hay alguien que hace el trámite de la aduana. La agencia de aduana, el despachador aduanero, que nos va a ayudar con el trámite de aduanas, ¿cierto? ¿A quién más tenemos? ¿A quién más podemos tener? ¿Quién más nos puede ayudar para que esta carga salga del punto A al punto B? Voy a ponerle un gráfico. ¿Perdón? A la gente. ¿Saben lo que es el agente de carga? Todos tienen claro lo que es ¿cuál sería la diferencia entre un agente de carga y una línea marítima? Un intermediario. Ok, cierto, el agente de carga es un intermediario. ¿Y por qué contratan un agente de carga y no contratan una línea marítima? Las líneas marítimas tenemos a MSC, a Hamburg Sur, ¿han visto estos barcos gigantes, no? A Hamburg Sur, MSC, CNP. Ok, ¿por qué yo contrato una línea marítima o contrato un agente de carga? Depende del tipo de carga. Si es carga suelta va a ser con un agente de carga. Si es contenedores, trabajas directo Con la línea. ¿Puedo trabajar también con agente de carga? El contenedor. Claro, también. Entonces vamos aterrizando un poco. Cuando yo traslado una mercancía, cuando yo me encargo de... ¿Puedo ponerlo en negrito? No. Para poder usar mi pizarra así completa. Bueno, está bien. Cuando yo traslado una mercancía y la mercancía está acá, yo puedo comprar un lote, por ejemplo, de televisores, ¿cierto? Como también podría comprar un televisor. Entonces, cuando las mercancías en el tema internacional, en la vía marítima, por decirlo así, vienen en barcos, ¿ok? Vienen en barcos, vienen hasta el país B. Y en este barco no vienen sueltas las mercancías. Usualmente son barcos portacontenedores. Hay diferentes tipos de barcos, hay diferentes tipos de transporte. Hay para, por ejemplo, cuando traen animales, es toda una logística, porque es como si fuera el Arca de Noé. O sea, realmente hay mini establos, porque son animales que tienen una travesía de 30 o 40 días. En algún momento les cuento una experiencia. Trajimos unas vacas lecheras para Gloria, para la empresa Gloria. Y es toda una logística súper interesante, porque estuve bajando las vaquitas, ¿no? En esa época, les hablo del año 2006, más o menos. 3 días demoraron. Sí, ¿usted lo vio? Sí. Yo la llevé del puerto a... Ah, mire usted, ya. En esa logística de estas vaquitas, resulta que en esa época la norma aduanera era un poco más cerrada. Y resulta que vinieron, no recuerdo exactamente, pero digamos que eran unas 50 vacas, vamos a poner de ejemplo. Pero en esas vaquitas, en el interín, algunas venían preñadas.
Entonces, por ende, venían terneritos. En la administración aduanera existe algo que se llama la declaración aduanera. La declaración aduanera es un documento en el cual yo declaro todo lo que está viniendo al país. Está viniendo, por ejemplo, 20 vacas lecheras, tal, toda su descripción. Y se supone que eso debe llegar. Si te llega más mercancía, de acuerdo a las normas aduaneras, eso cae en comiso. Pero estas vacas venían preñadas y vinieron con el ternerito. Entonces la aduana dijo, oye, le han llegado 20 vacas y en el trayecto nacieron terneritos. Eran como 5, 6, 7 terneritos. Esto, ¿qué hacemos con estos terneritos? Decía la aduana. Y mercancía además, declaramos el comiso, porque no eran parte de él, ¿no? Pero es su hijo. Claro. En verdad fue un tema bastante peculiar porque la administración no lo tenía. Ahora ya existe la figura, ahora esta figura ya está contemplada y todo el tema, pero en ese momento no estaba contemplado. Todos en la aduana nos sentamos a conversar y dice, ¿y esto qué va a pasar? No sabían al final porque la norma no me lo permitía. Lamentablemente si uno quiere actuar de acuerdo a la norma te dice, esto no va y esto yo voy a declararte en comiso. Pero nosotros decíamos, pero el ternero vino, o sea, yo no traje un ternero, yo traje una vaca, pero la vaca venía preñada. Y si venía preñada, Sí, todas venían preñadas. Todas venían preñadas. Entonces, ese era el amarre, por el decirlo así. amarre para que los ganaderos compren el ganado. Porque ya venían, son vacas que obviamente Con dan premio, buena venían leche. con premio. Exacto. Entonces, ¿qué sucedió? La única manera en el tema aduanero para que pueda salir es tomar a estos terneritos como accesorios. Y se declararon como accesorio de la vaca. Entonces pudieron ingresar al país. Para vacas o vacas con su accesorio. Y su vaca con su accesorio era su ternero, ¿no? Para que puedan ingresar y no se declare el comiso de la mercancía. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, esta figura, para traer estos animales, vienen bajo un tema de unos barcos especiales, ¿no? No es usual, igual cuando traen carros. Cuando traen carros, no sé si han visto la logística de carros, de pronto la siguiente, bueno, no me toca con ustedes la siguiente clase, ya les toca otro centro, pero rolón, ¿qué pasa? Estos carros es, nuevamente, ¿han visto Rayo McQueen? No han visto Rayo McQueen, será que mis hijos ven. Entonces, resulta que es el contenedor, pero el contenedor se abre, ¿no? Como si se abriera una compuerta y suben los carros. Y los carros se van poniendo como si fueran estacionamientos. Todo es un barco lleno de carros. Se abre parte de la nave. Parte de la nave, claro. No, parte de la nave. Eso cuando son barcos exclusivos de carros, ojo. Porque también hay contenedores para carros. O sea, también los carros vienen en contenedores. Sí. La mayoría de carros vienen en contenedores acá, porque nosotros tampoco es que compremos lote de un barco entero de carros. Un Lamborghini viene en contenedor. Claro, y si ven la logística, cómo es el Lamborghini cuando viene en contenedor, obviamente viene protegido y viene un contenedor con un Lamborghini. Porque por lo general tú puedes meter hasta 2, 3 carros bien acoplados, ¿no? Todo el tema. Porque yo he visto tipo Toyota así bajando de los barcos así solitos. Sí, Y los estacionan para hacer todo. Claro, para hacer toda la logística. Esos barcos, cuando el barco es exclusivo para el tema de vehículos, son barcos roll-off, que es una parte del barco, este es el barco, y tendría que estar en el puerto, ¿no? Para que vean, es una logística bien interesante. Esta parte del barco se baja, se pone como si fuera y los carritos suben. Y hay como que estacionamientos internamente. Los barcos para vehículos, para animales, es diferente, son como establos y tienes mapeado pues todo el establo. Y los barcos graneleros también son diferentes. Esa es otra historia. El barco granelero lo que tiene, en buena cuenta, es como decir mini tolvas adentro, ¿no? Tienen bodegas. Y dentro de la bodega, en la bodega 1, por ejemplo, almacenas el maíz para Condilati, el maíz para San Fernando, y así van sacando de todas las bodegas. Y todo está lleno de bodegas. Y es interno. Estas no son operaciones usuales. Lo más usual que viene a nuestro país, y que bueno, también es los portacontenedores, los barcos más comunes, que ven cerritos de contenedores dentro del barco. ¿Ok? ¿Y por qué llego a este punto? Porque la carga no se traslada y no la coloco y pongo acá mi televisor así. No. La carga se traslada en contenedores. Entonces, del país A al país B en vía marítima, yo lo traslado en un medio portador de mercancía que se le denomina
contenedor. El contenedor, a este contenedor estándar se le llama contenedor seco. ¿Por qué? Porque lo que tiene es carga común, corriente, ¿no? El contenedor hay de dos tipos, el contenedor de 20 y el contenedor de 40. Hay diferentes tipos de contenedores. Les puedo dejar la tarea que verifiquen cuántos tipos de contenedores hay. O sea que así aprendemos un poco de logística también. Pero vamos a hablar del contenedor estándar. El contenedor estándar de 20 o de 40 es un contenedor cerrado que viene con sus precintos y listo. Este contenedor hay que llenarlo de mercancía, ¿cierto? Entonces, para llenarlo de mercancía, tengo dos opciones. O me lo llena un solo exportador o un solo importador, o me lo llenan varios, más de un importador. ¿Ok? Cuando lo llenan varios, o sea, cuando está llenado por varios importadores, varios exportadores, se le denomina que la carga es una carga LCL. LCL o es una carga por consolidar. LCL es porque de ese contenedor, todo el contenedor no es para mí. De todo ese contenedor, un pedacito es para mí. Otro pedacito para Carla, otro pedacito para Victoria, otro para Carlos, para Michelle, para Gisela, para Erika. Entonces, el contenedor tiene, por decirlo así, mini dueños, ¿no? Tienes a Pepito, a Juanito, a Carlos, a Michelle, a Vicky, a Carla, ¿no? Entonces, todo el contenedor está para diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el contenedor es para uno solo, cuando yo digo todo este contenedor solo le pertenece a la empresa A, es una carga FCL, Full Container. ¿Ok? Y aquí viene la participación que nos decía Carla de la línea marítima o de las líneas marítimas o de las agencias de carga. Las líneas marítimas no te venden un espacio chiquito, no les interesa una línea Campos Sur, FCC, no te venden, te voy a vender un espacio dentro de todo el contenedor. No, dice, yo te vendo el contenedor, o yo te alquilo el contenedor. Te alquilo el contenedor de 20 o el contenedor de 40, tú ve cómo lo llenas. Entonces, no todos los importadores lo que hacen, llenan un contenedor completo, porque no todos hacen la compra por completo. Entonces, ¿qué hacen? Se van donde un intermediario, y este intermediario es el agente de carga, y el agente de carga habla con la línea marítima y le dice, dame un contenedor de 20 para Perú. Y yo este contenedor lo voy a empezar a llenar. ¿Quieres carga para Perú? Tengo un espacio. Tengo un espacio, tengo un espacio, tengo un espacio. Entonces hay un intermediario que se denomina agente de carga, que lo que hace es completar, por lo general, la carga LCL. Por eso Carla decía, por lo general es para cargas consolidadas. El hecho de juntar varias cargas se llama consolidar la carga. Consolidar, es decir, unirla para llenar un solo contenedor. ¿Me dejo entender? Entonces, este agente de carga empieza a tener una figura importante dentro de tu operación, porque significa que tu carga, si es una carga LCL, ya me entienden cuando hablo de carga LCL, ¿no? Si es una carga LCL, valgan verdades, la voy a tener, va a estar mezclada con otras cargas. Y yo también tengo que tener la seguridad que mi agente de carga no me va a mezclar la carga con cualquier otra carga. Tiene que ser con una carga que sea del mismo tipo, porque a lo mejor yo estoy trayendo computadoras y me lo mezclan con ácido. No va, ¿no? Entonces las cargas tienen que estar mezcladas con el tipo de la carga que le corresponde. Ok, entonces, este agente de carga se convierte en un sujeto que va a intervenir dentro de la operación logística, ¿cierto? Ok, tenemos al agente de carga. ¿Quedó claro lo que es el agente de carga? Pero no solamente es el agente de carga, también podemos tener, hemos dicho, a la línea marítima. O también podríamos tener a la línea marítima. También podríamos tener a la línea aérea, cuando es carga aérea, ¿no? Ahora, esa carga, por lo general, antes que salga del puerto, por lo general se va a un almacén. Este almacén, en nuestro país, se le denomina depósito temporal.
Desde que ingresa a este depósito temporal, se le dice que ya está bajo potestad aduanera. Si está bajo potestad aduanera, es un asociado que va a intervenir, se va a someter a la cadena logística. No es un almacén cualquiera que encuentro en Lurín, BCF, no. Este es un almacén que está bajo potestad aduanera. Por eso se le denomina depósito temporal. Temporal porque, como su mismo nombre lo dice, va a estar solo por un tiempo, no es determinado. Es solamente para hasta que se cargue en el barco. Entonces, el depósito temporal es otro sujeto que participa en mi cadena logística. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Ok. ¿Quién más tenemos? Para que yo pueda hacer todo este trámite, tiene que haber alguien que conozca, porque hay personas que conocen de este tema aduanero. Y para eso la administración aduanera le delega esta función delega sus funciones controladoras, sus funciones que tienen parte de ellas, se las delega a los famosos despachadores de aduana, al agente de aduana. El agente de aduana viene a ser un auxiliar del despacho aduanero y por ende se convierte en un asociado de negocio. ¿Ok? Una consulta. Claro, dime. No hablo que despachadores, pero tengo entendido que los despachadores son no los agentes, ¿verdad? Una cosa es el agente y otra es el despachador. El A ver. despachador es el técnico. El auxiliar de despacho. Claro. ¿Qué es lo que sucede? La norma aduanera los nombra como despachadores de aduana clasificados en despachadores oficiales, que son los que hacen el trámite del Estado para ciertas entidades. Por ejemplo, el BCR tiene sus despachadores oficiales, la Marina tiene sus despachadores oficiales, la policía creo que también, no estoy segura. Están los despachadores de aduana, están los auxiliares de despacho. El auxiliar de despacho, o sea, el auxiliar de despacho es el despachador que hace la labor directamente, en forma apropiada. La norma ahora ha cambiado y le llaman los representantes legales. Los representantes aduaneros vienen a hacer lo que le llamamos nosotros los agentes de aduana. Perdón, porque cuando estaba ENA, era despachadores de aduana y Claro. después venían los agentes. Sí, claro, como parte de los despachadores. O sea, la clasificación que hace la ley es en despachador oficial, en agente de aduana y en auxiliar de despacho. Entonces, de esas tres figuras, el auxiliar de despacho es el que hace la labor en el puerto, el agente de aduana es el que firma la declaración y, valgan verdades, el agente de aduana, en teoría, es un profesional como nosotros, pero valgan verdades, existen agencias de aduanas que contratan los agentes de aduanas, ¿no? que es acá en Perú, ¿no? En otros países, por ejemplo, no es así, sino que, por ejemplo, en Chile no es que exista la agencia de aduana como personería jurídica sin agente de aduana, no, que es el despachador de aduana como tal, como nombre. Hace años en Perú era igual. Por eso hay algunas agencias, una de las primeras, que tienen el nombre del agente de aduana. Digamos yo, agente de aduana Juliana Maya SRL, como una empresa de sociedad de responsabilidad, porque el servicio que tú haces es personalizado, un servicio de firma de personal. Pero acá no. Acá es agencia de aduana tal y que a su vez está en la obligación de contratar despachador de aduana. O sea, tener un agente de aduana dentro de su planilla, como un representante legal. Con el OEA, con el operador económico autorizado, el importador o el exportador se puede convertir en esto, si desea. Y no necesita tener un agente de aduana. En realidad es uno de los puntos controversiales de la norma, pero con el proyecto del reglamento, con el proyecto que salió recién, que todavía no está aprobado, justo están discutiendo esta parte. Porque lo Tendría era... que tener un sistema que te permita Sí. declarar las dudas Sí, y se todavía asocie no al sistema existe. de SUNAT. En teoría se supone que el sistema de la SUNAT te debería permitir, como tú cuando lanzas tu recibo electrónico y el mismo sistema de la SUNAT te reporta, se supone que la SUNAT debería implementar un sistema para que el mismo importador... Pero en el Sí, reglamento, pero no va a ser posible. en el reglamento habla de que los OEA pueden hacer su despacho Claro, directamente. claro, por eso les digo. Pues claro, El tienes agente de razón, aduana, tienes razón. el OEA, cuando es convertiría. OEA, es como que lo omitiría. Pero valgan verdades, hay un tema técnico. O sea, el tema técnico nadie se lo va a quitar. Y el score del negocio de una empresa no es en una agencia de aduana. El score del negocio es despachar, por ejemplo.
acá tengo de Croton, ¿no? Su tema es telecomunicaciones, ¿no? Su negocio no es a ir a desaduanar a la aduana, ese no es su negocio. Chilca, su negocio no es ir a desaduanar, su negocio es vender el acero. Entonces, si lo enfocamos por ese lado, salvo que tengas un departamento rico en temas de comercio exterior, que ameritaría hacer despachos, ¿no? Pero, por ejemplo, esa tarea finalmente ha sido delegada en Europa a los agentes de carga. Los agentes de carga están haciendo la labor de lo que vendría a ser el agente aduanal. Pero bueno, no estamos en Europa, sino estamos en Perú y aterricemos y acá trabajamos con agencia de aduana o despachadores o el tema. Y depende mucho también del valor del despacho, porque no para todos se requiere agencia de aduana. Para despachos menores a $2,000 lo puede hacer cualquiera de los que estamos aquí presentes. Con un poco de expertise del negocio se pueden hacer despachos. No se requiere tener una agencia de aduana. Igual para exportaciones. Exportaciones menor a $5,000 no se requiere tener agencia de aduana y basta que uno mismo pueda hacer los despachos. ¿En impuestos 2.000? En IMPO es 2,000, en exportación es 5,000 Al año. Al año. En exportación son $5,000 y no se requiere el tema de la agencia. Y para ciertos tipos de despachos, bueno, estoy yendo por otro lado, pero para ciertos tipos de despachos, por ejemplo, para temas de medicina oncológica y diabetes, el tope es $10,000 y no necesitas agente de aduana, ¿no? Eso es importante que lo sepas porque a veces uno dice, oye, mira, yo tengo un familiar y tengo que pagar la agencia, la comisión, es todo un tema. Entonces ustedes lo pueden hacer hasta un tope de $10,000, solamente para temas de VIH, oncológico, diabetes. Pero siempre y cuando se trate de personas naturales, porque Persona natural, estamos hablando del tema natural. Si es persona jurídica, ya no va. Aplica la norma común y corriente, que es $2,000, y $2,000 sí, pues podremos muestra, podemos que sea $2,000. VIH, oncológico y VIH, tema de SIDA y diabetes. Eso corresponde al tema de la agencia, ¿no? Mientras tanto, para nuestros temas estándar, de lo que hablamos en nuestro EA, hablamos del agente de aduana. El agente de aduana es alguien que lo necesitamos para que nos ayude con todo el tema de logística, para que contacte con la línea, con el proveedor y con todo lo que tenga que ver. Ahora, también necesitamos algo que me dijeron al comienzo, el transportista local. El transportista local, valga en verdad, lo necesitamos, ¿por qué? Lo necesitamos por un tema de traslado de la mercancía, porque la necesitamos llevar la mercancía del punto A al depósito temporal o al puerto, ¿no? Entonces el transporte local viene a ser un tema muy importante dentro de nuestra cadena logística. Les comenté a ustedes, creo, ¿no? Lo del tema de ese transportista que habían matado en el puente colonial. el camioncito. El camioncito, les comenté acá, en esta clase fue. No. Ah, ya, pero estoy en otra clase, ¿no? En efecto, por ejemplo, uno de los requisitos, el transporte local no estaba dentro de la normativa aduanera y no estaba como que controlada, hay como una nebulosa entre el puerto, el transportista local, los depósitos temporales y la aduana. Hay como que un divorcio, y no sé, simulado, por decirlo así, ¿no? Porque no hay un ente que los controla directamente, o sea, cada quien está controlado, aduana por aduana, los puertos por la Autoridad Portuaria Nacional y por el MTC por la concesión, y los depósitos temporales nadie los controla más que Indecopi, que nada tiene que ver ni vos ni botes ni Indecopi con el tema aduanero. Los transportistas locales hasta hace poco tampoco estaban muy regulados, no están regulados en realidad por la normativa aduanera, salvo para el transporte local que sale del puerto a los depósitos temporales. El transporte local del puerto a los depósitos temporales sí exige la norma aduanera que vaya con GPS, que tenga medidas de seguridad. Pero una vez que sale del depósito temporal al local del importador, no hay ninguna exigencia. El que tú contrates, a tu criterio será. Incluso el seguro, creo que tampoco no quiere algo así que no quiere pagar. Cierto tipo de carga, por ejemplo, telecomunicaciones no cogen los seguros. No hay un seguro contra robo de celular, por ¿Qué ejemplo. pasaba? Pero este camioncito Sí. no tenía. No tiene ese. Ah, es de telecomunicaciones. Claro. Ya, entonces no va a tener. Pero sí hay una empresa de telecomunicaciones que tiene seguro, pero es un seguro internacional. Porque seguro para robo de celulares acá no hay, por el tipo de mercancía. Porque claro, es una mercancía demasiado atractiva. Desaparece el toque. Puedes poner custodia y todo lo que tú quieras, pero no hay. Les conté el caso que tuve de un robo de celulares, pero era un seguro internacional, era un seguro de Vietnam, que ahí sí aplicaba el tema de ellos, ¿no? Aplicaba para un seguro global a nivel mundial. El transportista local, como les repito, no tiene una normativa aduanera
que lo regule de la salida del puerto hasta el local del importador. Pero en el marco del OEA, cuando tú te sometes al marco del OEA, porque el OEA ya hemos dicho que es obligatorio o voluntario. Voluntario. El que quiere entra, el que no, nadie te obliga a hacer formar parte del OEA. Es un programa voluntario. Pero cuando tú te sometes a este programa voluntario, este transportista local, que no estaba regulado por la norma aduanera, pasa a tener ciertos criterios de seguridad que tiene que tener, que no los tiene el día de hoy, que no hay una exigencia legal. Y la única exigencia que lo tiene es si tu socio de negocio se convierte en un OEA. Porque si se convierte en un OEA, ahora sí me pide que este transportista local tenga planes de contingencia, temas de emergencia, monitoreo de rutas. En otras palabras, ya me está exigiendo como transportista local ciertos estándares de seguridad. De calidad de vehículos. De calidad, sí, porque hay un checklist vehicular que tiene porque tiene la llanta que ya está a punto de reventarse una más. No, y son del año 30, yo eso me socorro. Y no sé cómo pasan en la revisión técnica. Y la pasan, ¿no? Entonces, esta parte de transportista local en el marco del OEA va a empezar a tener un carácter importante o una importancia con un carácter legal que no es legal porque se le obliga, o sea, no porque, para todos va. Esto va a depender si yo entro o no entro, ¿no? Aquí hay abogados, bueno, Vicky, alguien más. Voy a hacer una mini paréntesis de abogados. Por ejemplo, para que uno pueda entrar, se da el supuesto de hecho, ¿no? El supuesto de hecho, para decirlo así, en temas tributarios, el supuesto de hecho significa lo que la norma ha dicho que tiene que suceder para que se dé ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para que suceda el hecho imponible. Para que se dé el hecho imponible, a los que no son abogados no se preocupen, el hecho imponible que no es otra cosa de que tiene que suceder para que yo te sancione. Vamos a poner de ejemplo. La norma dice, para que yo te multe porque has declarado incorrectamente tu declaración aduanera, porque me declaraste un valor de 10 cuando tu valor era 15, para que yo te multe, lo primero que tiene que pasar, ¿qué es? ¿Qué tiene que haber para que pueda yo haber declarado incorrectamente? ¿Qué tiene que haber sucedido? Haberse reconocido en la norma. Primero tiene que haberse reconocido en la norma, ¿cierto? Pero es el supuesto jurídico. ¿Ya? Aparte de eso, tengo que haber numerado una declaración aduanera, tiene que haber sucedido el hecho. Si yo no numero ninguna declaración aduanera, la administración aduanera no me va a ocultar jamás, ¿verdad? Porque yo no he generado este supuesto de hecho, ¿cierto? Si el supuesto de hecho significa que yo genero una acción y esa acción se encuentra regulada en una norma. Me dejo entender, ¿no? ¿Me siguen, no? Una clase rápida. Perdón, el supuesto de hecho te refieres a la hipótesis de incidencia. A la hipótesis de incidencia, correcto. De la posible incidencia, no sé. No es posible. No, se convierte en incidencia, claro. Por eso es un supuesto de hecho. Claro. O sea, a nivel, como dice, por ejemplo, Bravo Fuchs en su libro, él habla de supuesto de hecho por eso. Justo no dice hipótesis, sino lo considera supuesto de hecho. Hasta ahí es un posible, ¿no? Hasta aquí no ha pasado nada, ojo. Todos numeran, no pasa absolutamente nada. Pero ¿cuándo yo me voy a convertir en una consecuencia? Cuando ya cometí el hecho. O sea, cuando me equivoqué y ahora sí me van a multar. Entonces, yéndonos al tema del OEA. El tema del OEA como tal, el transportista como tal, no tiene ninguna obligación. Ahorita, ¿por qué? Porque él no hay una norma que lo obligue a tener GPS, que tenga monitoreo, siempre y cuando realice transportes fuera de la zona primaria. ¿La zona primaria qué es? La zona primaria es aquella zona donde se realizan operaciones aduaneras, donde hay actividad aduanera. ¿Dónde hay actividad aduanera? Hay actividad aduanera en el puerto, en los depósitos temporales, en las oficinas de aduana, ahí hay actividad aduanera. Dice, si tu transporte no está en esa zona, no te preocupes, tú no estás en ningún supuesto de hecho. O sea, tú no estás aquí. Dentro de este escenario, tú no estás. Yo no te obligo a ti a que tengas monitoreo ni nada. Pero, cuando tú eres OEA, cuando ya el importador le dices, oye, el importador va a ser OEA, el importador va a voltear a su transportista local que traslada carga en zona secundaria, es decir, del puerto al local del cliente, y le dice, este transportista local con el que tú trabajas tiene que cumplir
estándares de seguridad. Entonces yo lo estoy jalando, por decirlo así, a una obligación, ¿no? Que no es por el transportista, sino es por el importador o el exportador que se sometió a hacer OEA y por ende le va a exigir. El transportista dice, yo no lo quiero tener, ¿lo van a sancionar? No lo van a sancionar porque no hay ninguna obligación para ellos. O sea, no, pero en la práctica obliga que el importador o el exportador contrate A otro. transportes que sí cumplan. Correcto. No hay una obligación legal, por eso decía, Es para En ese nosotros caso- que trabajamos con ese tipo de proveedores. o sea, no hay una obligación legal para ese transportista tener medidas de seguridad. Pero la obligación, ¿para quién va a existir? Para el importador, porque el importador voluntariamente se sometió a este programa. Nadie lo obligó, porque el programa no es obligatorio. Pero el importador tiene que demostrarle a la aduana que trabaja con alguien que tenga los estándares de seguridad necesarios. Dime. Y con la modificación a la Ley General de Aduanas, al transportista local no se le consideraría como un tercero. Ah, sí, por eso no había entrado hasta ahí. Nos hemos quedado en el OEA, ya se adelantó. Esto es con el tema del OEA, ¿cierto? No hay. Ahora, resulta que están modificando el reglamento, ¿cierto? No sé si ya lo leyeron, pero hay un tema del proyecto del reglamento que hay modificatorias. Dentro de ella están modificando la tabla de sanciones, están modificando y han incorporado un nuevo concepto. Hay un concepto nuevo en donde quieren incluir, por eso es que han dicho que el OEA se va a ampliar a transportistas. Pero la primera pregunta que saltó cuando dijeron que el OEA se iba a trasladar a transportistas es ¿cómo lo voy a ampliar mi OEA a transportista si mi transportista no tiene obligación contigo? Porque no había ninguna obligación con aduana. Mi obligación nace por el importador y si quiero no trabajo, se acabó la historia. Entonces en el proyecto del reglamento tenían que encontrar un artificio legal para poderlos meter, que es un primer paso, incluir un nuevo concepto. ¿Cómo se llama este nuevo concepto? El famoso tercero. Hay un operador interviniente que vendría a ser el importador. Y el tercero, que de alguna otra manera ayuda a este operador interviniente a que la operación pueda avanzar. Y ese tercero, que va a tener responsabilidades ante aduanas que no las tenía antes, se convierte en ese transportista local. Al momento no existe, al momento me refiero, no está la obligación legal como tal, porque todavía no ha entrado en vigencia, estamos en proyecto, pero a eso está apuntando. Como no existía esta norma legal que todavía no entra en vigencia, ¿qué hizo la norma? Por el tema de la OEA, lo trató de cómo te obligo sin tener el artificio legal para hacerlo. Porque tú no llegas a mi supuesto de hecho, porque tú, para que haya un supuesto de hecho tiene que haber una norma. Y como no hay una norma que te obliga, jamás vas a llegar al supuesto de hecho. Entonces, como no tengo cómo obligarte, me voy por el lado del importador. Entonces el importador, como dice Carla bien, si no tiene las medidas de seguridad y yo no voy a poder cumplir con aduanas, voy a buscar otro transportista. Y el transportista va a decir, oye, entonces yo me tengo que poner porque no quiero perder el negocio, entonces me tengo que poner en orden. ¿Se dan cuenta cómo una cosa va llevando a la otra? Entonces, muy bonito el tema de derecho, ¿no? El tema de los abogados echa la ley. Hay que encontrarle la salida, porque si no también, en verdad, si no, el programa no iba a poder caminar, porque valgan verdades, no hay ninguna obligación para esos transportistas. Pero ahora estos transportistas en nuestra norma OEA sí tienen cierta representatividad muy importante, y tan es así su representatividad que inclusive existe el punto 7 dentro del programa OEA, que lo vamos a ver más adelante, que se llama seguridad del transporte, que es otro punto con ciertos requisitos, son 7 puntos que tiene que cumplir el transportista local para formar parte de este programa, y que lo va a pedir el importador y que se lo pide su transportista, ¿no? Obviamente hablamos de las cargas de importación, no hablamos de las cargas locales, ¿no? Entonces, hasta ahí está claro. Ahora, ¿qué más necesitamos? Cuando la carga es consolidada, cuando ya no hablamos de cargas completas, sino de cargas consolidadas, a veces se necesita gente que baje esta carga del contenedor, o a veces se necesita gente para que suba la carga del contenedor. Esto se le llaman los famosos estibadores, ¿cierto? Y te ayudan por conceptos que se denominan cuadrillas. Las cuadrillas, que no son otras cosas que los estibadores, que ayudan a que la carga en buena cuenta pueda subirla, puedas bajarla, puedas trasladarla en el tema de lo que necesitas, ¿no? O a veces utilizas, ya no personas, sino utilizas estos vehículos que son las famosas, que tienen las dos, me fue el nombre, los montacargas. ¿Y por qué estoy mencionando
solo a brindar este servicio. Hay empresas que se dedican a brindar solo este servicio. Y hay operadores logísticos que se hacen todo este servicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto interviene y, valgan verdades, forman parte de lo que es mi cadena logística internacional. Entonces, hasta aquí, a todos ellos, de alguna otra manera, se les denomina, para la norma OEA, ya no les vamos a llamar como agente y todo lo demás, sino les vamos a llamar asociado de negocio. Y nos falta un asociado de negocio importante también, me había olvidado. El que me vende la mercancía es mi asociado de negocio. ¿Cómo se llama el que me vende la mercancía? Mi proveedor. ¿Cierto? Y si yo fuera exportador, ¿quién más entraría? Los clientes del exterior. Los clientes del exterior también se convertirían en mis asociados de negocio. Todos ellos, el asociado de negocio, tienen que cumplir ciertos estándares de seguridad, que son los que vamos a ver a continuación. Ese es el preámbulo para la clase de hoy. Semejante preámbulo, media hora. Ahora sí pongo. Entonces, pero es importante que nos centremos para que, si no identificamos en nuestra cadena logística quiénes intervienen, es muy posible que tengamos una cadena, un programa OEA pobre, porque a lo mejor yo solo identifiqué como interviniente a la gente de aduana, porque es el que uno tiene más a la vista, pero en realidad, ¿se dan cuenta? Intervienen más. Y cada operación de cada importador es diferente, o sea, la logística de cada empresa es diferente. Teníamos en el diplomado anterior una empresa que tenía un supervisor, es decir, un señor que le brindaba el servicio de supervisar la carga cuando llegaba al almacén y se convertía en un asociado de negocio. El asociado de negocio no es otra cosa aquella empresa o persona natural que te factura a ti como él. Aquel que interviene en la cadena logística y te factura viene a ser un asociado de negocio. Por ejemplo, otro asociado de negocio que también podemos ver acá y que no lo he puesto es, por ejemplo, quien custodia los documentos aduaneros. Hay muchas empresas que sus documentos aduaneros los custodia Aeromonta. ¿Han escuchado de Aeromonta? Aeromonta es una empresa que custodia archivos, toda la documentación. Hoteles y archivos también. Entonces, estas empresas que custodian el archivo están custodiando documentación aduanera. Al custodiar documentación aduanera o vinculada al comercio exterior, se convierten en un asociado de negocio. ¿Se dan cuenta? Todo aquel que va a intervenir en la cadena logística, directa o indirectamente, se convierte en un asociado de negocio. Estas empresas reclutadoras de personal, por ejemplo, se convierten en un asociado de negocio. Porque esta empresa reclutadora podría estar contratando a alguien que no cumple el perfil como jefe de logística de exportaciones o de importaciones. Y podría ser alguien con antecedentes, un ranqueado, no sé, narcotraficante y nadie lo sabe. Entonces, por ejemplo, las reclutadoras se convierten en asociados de negocio. Cada empresa tiene diferentes asociados de negocio. Y aquí viene la primera tarea para el final del curso. Porque esta tarea que les estoy dando es para el examen final, que lo van a ir viendo con las cosas. Cada uno va a elegir una empresa, ¿ya? Una empresa, ustedes entrevisten a quien desean y le van a pedir que les expliquen cómo es su cadena logística. ¿Para qué? Para que ustedes identifiquen, ustedes van a exponer y me van a identificar quién es el asociado de negocio de esa empresa. Algo sencillo. Yo les voy a poner un ejemplo de una empresa X, ¿ya? La empresa X importa insumos químicos y bienes fiscalizados. Esta empresa X tiene su proveedor que le vende el producto, todos sus contenedores los trabaja a través de una agencia de carga, toda su carga llega a un almacén temporal o a un depósito temporal, trabajan con una agencia de aduana X. Esa agencia de aduana a su vez tiene su transportista que le lleva la carga a un almacén subcontratado por esta empresa.
porque no es el almacén de la empresa X, sino es un almacén que la empresa, el almacén Z, que la empresa X ha subcontratado para que recepcione carga. En este almacén hay un señor que le brinda el servicio a esta empresa X para recepcionar la carga. Y cuando recepcionan la carga, contratan cuadrilla, es decir, estibadores, y también contratan a una empresa de montacargas. Aparte, esta empresa tiene personal, y su personal de comercio exterior es contratado por la empresa ADECO, es decir, la reclutadora de personal. Y cuando termina toda la operación, sus documentos aduaneros se los almacenan en Aeromonta. A grandes rasgos me ha contado cómo es la operación. Yo le he preguntado, ¿quiénes son nuestros asociados de negocios allá? ¿Quiénes serían mis asociados de negocios? Todos. Todos. Prácticamente todos. Prácticamente todos, ¿cierto? Entonces se dan cuenta, lo que yo necesito es que ustedes ubiquen en una empresa, entrevisten a cualquiera, bueno, tú ya tienes una, o tú también, pero los que no, me ubican en una empresa, le piden y le explican, claro, yo ya se los he dicho comidito, ¿no? Pero ustedes le van a decir, a ver, cuéntame un poco de tu operación. Y esa tarea no es para la siguiente clase, es para el final, porque ahorita yo ya me adelanté a recursos humanos, me he adelantado a transporte, me he adelantado un poco de todo. Pero porque al final yo quiero que ustedes sepan qué preguntarle para que identifiquen claramente quién es el asociado de negocio. Es una pregunta del examen final, es que coloquen el mapa de procesos, por decirlo así, cuál es el proceso de la empresa que ustedes han elegido, no va a ser la misma que yo les he puesto, y me identifican el asociado de negocio de esa compañía que ustedes han elegido, ¿ok? De la que ustedes hayan elegido. ¿Y la escolta que se contrata? Buena pregunta. ¿La escolta que yo contrato va a ser mi asociado de negocio o no va a ser mi asociado de negocio? Si lo contrato yo, sí. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Un tip. ¿Cómo me doy cuenta que eso no es mi asociado de negocio? El asociado de negocio es el que me factura directamente, ojo. Porque a veces sucede que la agencia de aduanas, y aquí ustedes me dijeron todos, pero el transportista no es mi asociado de negocio. ¿Por qué no? Porque quien me factura el servicio de transporte es la agencia de aduana. Entonces, mi asociado de negocio es la agencia de aduana. A ella le tengo que pedir que a su vez evalúe a su transportista. Mi asociado de negocio es quien me factura, a quién le pago. A lo mejor yo contrato a Victoria Logística y Victoria lo que hace es subcontratar la custodia, subcontrata la agencia, subcontrata la agencia de carga, subcontrata el almacén temporal. Todos esos pueden ser mis asociados de negocios, pero para mí la única que me factura es Victoria. Entonces mi asociado de negocio es Victoria y se acabó. A ella le voy a tener que exigir, a ver, acredítame cómo has subcontratado al transportista, acredítame cómo has validado a tu custodia, acredítame cómo has validado a tu agencia de aduana. Pero no les voy a pedir a ellos porque ellos ni me conocen. A ellos yo no los he evaluado. Yo voy a evaluar a Victoria porque es la que me factura. ¿Me dejo entender? Entonces, mi asociado de negocio, ¿quién va a ser? ¿Quién me factura? ¿Acuerdos? ¿Usted sería el importador? No, yo soy el importador, por ejemplo. Pero Victoria es una empresa de logística. Ah, una completa, esa que es el todo el Esas que hacen todo el servicio. Pero las empresas que hacen completa todo el servicio no tienen todo. No tienen todo. No. ¿Qué hacen esas empresas logísticas? Subcontratan. Pero yo no podría ir a buscar a los que subcontratan porque yo no los conozco, yo no tengo el contacto. Pero a veces el importador directamente contrata su custodia. Exacto. Si el importador contrata directamente su custodia y la custodia le paga directamente al importador, ¿quién es el asociado de negocio? La custodia. Porque le facturó yo, porque no había intermediario. Pero si yo contrato a esta empresa logística y ella a su vez subcontrata, y eso que subcontratan, quien les paga es esta empresa, entonces para mí mi asociado de negocio es esa empresa logística. ¿Me dejo entender, verdad, chicos? Entonces, es importante que identifiquemos la subcontratación, porque muchas las empresas se confunden en esta parte. En el mundo aduanero se requiere el transporte local del puerto,
al almacén del importador. Y muchas veces el agente de aduana es el que brinda el servicio. Entonces hay que siempre preguntarle al importador, ¿quién te factura? La pregunta es, ¿quién te factura? ¿La agencia de aduana o el transportista directamente? Ah, me factura la agencia de aduana. Ok, entonces a la agencia de aduana, la boya es mi asociado de negocio, no es el transportista. Yo le voy a pedir, sí, ciertos estándares de seguridad como transportista, ¿no? Pero él tiene que a su vez ver qué hace. ¿Ok? Doctora, disculpe, como asociado de negocio se puede considerar también las empresas, estas empresas líderes, las que se encargan de cuidar el establecimiento, por ejemplo, los almacenes. Claro, son asociados de negocios. ¿Por qué son un asociado de negocio? Porque la siguiente clase, cuando vean, ese asociado de negocio Liderman o esas empresas se encargan de ver la seguridad física de las instalaciones y de los accesos. No es alguien de mi empresa. ¿Qué me van a pedir? Ah, el contrato que tienes con esta empresa. Tienes que tener un contrato, ¿no? Entonces, es un contrato de vigilancia, que o por seguridad que se tiene, ¿no? Entonces, se convierte en un asociado de negocio. ¿De la misma forma las personas de servicios de limpieza, por ejemplo? No llegan a ese, porque el asociado de negocio en cierta manera es aquel que está involucrado. El de limpieza, ¿cómo estaría involucrado en la cadena logística? Más que todo porque tienen acceso a las zonas. Claro, Pero por tienen eso ahí acceso, la empresa de ver seguridad ver los supone puntos que hace- vulnerables y sacan la información afuera. Claro, pero para eso tienes Para a alguien la que seguridad. controla, Claro, la seguridad. Pero la seguridad está bien, pero Victoria tiene razón, el que hace limpieza, Claro. lo revisará, traerá su útil de limpieza, pero él está viendo, está observando. Claro, puede ser. Entonces, el nivel de criticidad lo coloca uno, ojo. Pero valgan verdades, por eso es que hay seguridad física, hay un acápite de la norma que habla de seguridad física y seguridad de accesos. En teoría, si todo fluye en el mundo ideal, esta persona que yo contrato como seguridad física, se supone que es para que resguarde mi seguridad física de mis instalaciones, ¿no? Para que esté chequeando qué hace la persona de seguridad, qué hacen las personas de limpieza, que no estén por zonas que no se permite, que no esté, por ejemplo, en la zona operativa cuando solo debe estar en la zona administrativa, que trabajen en esa zona, ¿no? Como usted lo dijo en delante, ¿qué pasa si un narcotraficante hace limpieza? Ingresa como personal de limpieza para ver los puntos vulnerables, cómo Claro. ingresa la droga. Debería. O ver los horarios, simplemente. Claro que sí, es posible. Sí, disculpe. Disculpe, el señor Soles para que mueva su vehículo. Estaba muy bonita la conversación, mira cómo nos interrumpimos. Entonces, Toda la vida. Claro, efectivamente podría pasar, ¿no? Obviamente toda empresa debería tener sus estándares de contratación. El nivel, nuevamente, el nivel de criticidad del asociado de negocio lo tiene que colocar uno. De pronto en un importador el nivel es bajo, en un importador puede ser que sea alto, puede ser que el personal de limpieza haga limpieza fuera del área de oficina, no en las mañanas, puede ser que no haya nadie, que no haya cámara de seguridad, N cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, habría que evaluar cuál es el riesgo o cuál es la operación para que lo identifique o no como asociado de negocio. No es usual, pero podría pasar. O sea, no es que la norma dice ese no entra. No he visto en la experiencia que tengo que hayan considerado una empresa de limpieza, pero puede ser. Entonces, hasta ahí, esa es la tarea que tienen para el final, que es parte del examen final, que lo vamos a ver. Ahora sí, estos asociados de negocios tienen que cumplir ciertos requisitos. Primero, tiene que existir un procedimiento de selección del asociado de negocio. Ok. No quiere, ya te cansó. No, esa es fondo de pantalla, no es ya. No, sí. Ahí está. Sesión 2, operador económico autorizado y el asociado de negocio. ¿Qué vamos a buscar en un asociado de negocio? ¿O quiénes son? Esos asociados de negocio que ¿quiénes son? Ya los hemos identificado. ¿Quiénes son? ¿Verdad? ¿Y yo qué espero de estos asociados? Yo espero de esos asociados que cumplan ciertos principios. ¿Qué principio? Principio de la honestidad. Yo espero contar, no con asociados que no se equivoquen, yo espero contar con asociados honestos. ¿Qué más? Con asociados transparentes, que tengan sus procedimientos claros, que sepa yo qué hacen, qué no hacen y cómo lo hacen, ¿no? Y que tengan buenas prácticas. Necesito que tengan procedimientos,
que tengan también temas estructurados, mínimo que sepan qué van a hacer, tengan temas de gestión de seguridad, ¿ok? La seguridad es algo que le vamos a exigir a cada uno de nuestros asociados de negocio. Ese es un requisito fundamental. En función a estos principios vamos a determinar cuáles son los actores que intervienen por lo general. Y acá dijimos, ¿no? Hemos hecho un resumen de quiénes podrían intervenir: el exportador, el transportista interno, el operador logístico, el agente de carga, los puertos de origen, el transportista internacional, los depósitos, el transporte local, el importador. Todos ellos forman parte de los actores que intervienen en mi seguridad de la cadena logística, ¿no? ¿Y por qué? Ya habíamos visto en la clase pasada que todos ellos se convierten en mis asociados de negocio, no solo porque me ayudan, sino porque también son un riesgo, como bien identificaron en el personal de limpieza, en el personal de seguridad o en los transportistas, de que se puedan cometer actos ilícitos. Para que no se cometan actos ilícitos, pues necesitamos tener identificados cuáles son mis asociados y qué temas deben cumplir. Entonces, como tarea, ya les había dicho que ustedes lo primero que vamos a hacer es esquematizar el proceso de la cadena logística internacional de una de las empresas, de cualquier empresa que ustedes identifiquen, ¿no? En la siguiente me van a identificar a los participantes directos de esta cadena logística y también a los participantes indirectos, ¿ok? Como acá me he puesto, identificar a otros participantes, empresas reclutadoras, cuadrillas, supervisores. Cuando uno va a identificar esta empresa, hay algo que saltó hace unos minutos, lo de la empresa de limpieza. Cuando uno tiene esquematizada la cadena logística, identificas a los actores principales, tú te vas a empezar a dar cuenta que hay riesgos. De pronto una exportadora dice, oye, pero yo veo que hay una señora de seguridad, de limpieza, que viene siempre en las noches y nadie la controla. ¿Se genera un riesgo? ¿Hay riesgo o no hay riesgo? Hay riesgo. Si hay un riesgo, yo voy a preguntar, ¿y esa señora quién la contrata? La empresa tal. Entonces, para mí, lo voy a identificar como otro participante. No es un estándar que todas las empresas de limpieza van a formar parte de mi cadena logística o todas las empresas de limpieza van a ser un actor importante que van a meritar cierto control. Va a depender de cada cadena logística. Cada cadena logística es diferente. Eso es lo bonito del programa OEA. En realidad, los que ya estamos involucrados en el programa, tú aprendes